Es complicado arrancar diciendo que la moral es un mercado, ¿verdad? En cualquier ámbito en el que uno se presenta con esta idea, pareciera que uno va a comenzar la disertación pidiendo permiso para hacer aclaraciones. ¿Cómo es que la moral es un mercado? ¿Qué se compra ahí? ¿Qué se vende ahí? ¿Dónde está la oferta? ¿Dónde la demanda? ¿Dónde el precio? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Para qué quiere decir que la moral es un mercado? Entonces, primeramente, voy a tratar de circunscribir este punto y qué es lo que con esto quiero decir y qué es lo que con esto no quiero decir. ¿Okay? Estando en la Universidad Francisco Marroquín, me parece que facilita mucho las cosas decir que la moral es un proceso de mercado. Aquí en la universidad, donde se manejan bien autores como Mises y Hayek, se tiene siempre muy presente la idea de un proceso en economía, a la hora de mostrar al mercado como un proceso de mutuas y recíprocas adaptaciones, como un proceso de descubrimiento, como un proceso de revelaciones, tanto de preferencias como de las escaseces relativas de los bienes. Entonces, en ese marco, cuando uno dice mercado, nos estamos refiriendo a un proceso que, por cierto, tiene intercambios. Y que, por cierto, según mi punto de vista, también tiene precios. Pero para ponerlo más fácil, ese proceso tiene una suerte de exterioridad, un resultado, una exteriorización, que son las normas morales. Entonces, voy a tratar de convencerlos de que existen intercambios morales, y voy a tratar de convencerlos de que esos intercambios morales tienden a una suerte de precio de equilibrio, y que esos precios de equilibrio son en el fondo esas normas, que al igual que ocurre en economía con el sistema de precios, vuelven a condicionar las conductas de las personas. Sabemos en economía que los precios son los resultados de los intercambios, pero sabemos también que esos precios nuevamente condicionan la labor de las personas, brindándoles señales a las que las personas se atienen para maximizar sus beneficios. Las normas son exterioridades del sistema, el producto de la interacción de todos nosotros en un marco, y esto es muy importante, de orden espontáneo, y ese resultado luego es en alguna medida condicionante de nuestras nuevas acciones. De modo tal de que en economía y en moral hay un proceso de carácter recursivo que ha permitido que muchos autores, inclusive James Otteson, que es uno de los, a mi juicio, mejores analistas de Smith recientes, ha analogado, ¿no? En su libro Marketplace of Life, Otteson dice, bueno, en realidad subyace en ambas obras de Smith, tanto en Sentimientos Morales como en Riqueza de las Naciones, una idea de proceso de orden espontáneo. Ahora, aclarado esto, lo segundo que quiero decir es que yo no estoy planteando acá una analogía. Yo estoy diciendo que la moral es un proceso de mercado, ¿no? Ahora, lo que viene inmediatamente después es decir, bueno, ¿y dónde están los intercambios? Y esta aclaración sí es pertinente y muy importante. Entonces, y esto ya corre por mi propia cuenta. Para mí hay dos clases de intercambios morales, y este es el punto de partida de la disertación. Algunos de ellos son intercambios de virtud, intercambios morales de virtud, y otros son intercambios morales de justicia. Son dos categorías de intercambios morales. Y a su vez cada una de ellas se divide en dos especies o dos clases. Los intercambios morales de virtud podrían agruparse en los intercambios de benevolencia o compasión por gratitud, porque estamos intercambiando cosas, o bien de magnanimidad por admiración. Ya se dan cuenta que algunos tienen que ver con la santidad y otros con el heroísmo. Los intercambios de justicia son de una naturaleza un poco distinta, porque en ellos la reciprocidad incide mucho más categóricamente, mucho más decisivamente. Entonces ahí vamos a ver intercambios morales de respeto por respeto. Por ejemplo, de no me matás, no te mato, no me robás, no te robo, me escuchás cuando hablo, te escucho cuando hablas y dialogamos. Y una segunda clase de intercambios más difíciles de imaginar, que son los de vindicación por daño. Es decir, ¿por qué buscarle una forma a esto? Bueno, porque quien recibe un daño
tiende naturalmente a procurarse su vindicación. Ahora, ¿qué es lo que se intercambia? En el fondo se dan cuenta que estamos intercambiando sentimientos, estamos intercambiando comportamientos y estamos intercambiando, y esto último, muy importante, juicios de aprobación. Entonces, para explicar estos intercambios, sí nos valemos de Adam Smith. Cuento con que manejan la teoría de los sentimientos morales y saben que para Smith el principio de simpatía es lo que permite, en ese marco de orden espontáneo, una natural aproximación de las personas, porque cada quien intenta procurarse la aprobación de quienes tiene alrededor respecto de lo que hace, de lo que siente, de lo que dice y de lo que juzga y de cómo se manifiesta. Es decir, como si cada uno de nosotros, según Smith, estuviera esperando la aprobación del otro. Pero dice Smith que los sentimientos no se calcan en las personas tal cual son sentidos por ellos, sino que la simpatía consiste en el arte de imaginarse en el lugar del otro y de alguna manera ponerse en los zapatos del otro y desde ahí comprenderlo. Pero el sentimiento que este espectador puede tener es siempre en menor jerarquía, en menor intensidad del que tiene el propio paciente. De modo tal de que los sentimientos pueden ser concordantes, pero no son similares. Y el intercambio moral, en el fondo, es ese ejercicio de ambas partes por hacer concordar sus maneras de sentir, sus maneras de juzgar, sus maneras de comportarse, para obtener la aprobación del otro. Situación tal que origina el requisito de degradar un poco las pasiones que nos envuelven en primera persona. Es decir, para que el espectador pueda aceptarnos, dice Smith, hay que rebajar el tono de nuestras pasiones. Entonces, ya temo en esto repetirme sobre algo que ya he contado en otras oportunidades, pero es importante para definir bien la pauta de intercambio y después hablar de las otras cosas. Uno debe apelar a un ordenamiento en las maneras de sentir y en las maneras de interesarnos por las cosas que es decreciente. Y digo decreciente porque en el fondo el ser humano siempre tiene capacidades finitas, racionales finitas o de energía que son finitas, o en nuestro tiempo de vida que es finito, o en nuestra manera de sentir que es finito. Entonces lo que estoy diciendo es que el amor universal no existe, y si existe está reservado para personas de tremenda santidad. Pero a nosotros el amor se nos agota. Y el interés por las cosas se nos agota. Y el interés por los demás se nos agota. Y los afectos también se diluyen. Entonces hay que imaginarse un sistema de ordenación donde uno puede ponerse al centro de un plato de tiro al blanco, ¿verdad? Con centro en 100, y permitirnos ordenar en círculos concéntricos todos nuestros afectos y todos nuestros intereses por las cosas. Entonces, la figura que siempre repito para explicar esto es que si uno encuentra que cada uno de nosotros fuese un plato plano, parado en el medio, con todos nuestros afectos y preferencias de modo decreciente, y levantáramos ese palo como si quisiéramos convertirlo en un cono o en una carpa de un circo, veríamos un mapa moral constituido por un montón de montañitas, donde cada uno es la cima de la montaña. Es decir, está preocupado por sí mismo, inicialmente. Pero para hacer contacto con los demás está obligado a degradar sus pasiones, a bajar sus egoísmos, a frenarse en esa preocupación instintiva por uno para ponerse en sintonía con los demás. Entonces cada cual ha de tener que bajar hacia las quebradas o hacia los valles a la búsqueda de los otros, es decir, reducir sus pasiones, reducir sus sentimientos para que encajen en el modo en que nuestro espectador puede simpatizar con nosotros. Él no lo puede hacer con la intensidad del sentimiento que nosotros tenemos. Entonces, a medida que se van dando muchos de estos ejercicios, todos los días, entre todas las personas, respecto de muchas conductas, en todas las materias, a lo largo de toda nuestra vida, contamos además con el juicio de las personas que, mirando lo que los otros hacen, escrutan y condenan o aprueban todo el tiempo. Como Hume diría, esa sociedad, los ojos de la sociedad que son como un espejo y que nos ponen límite, un límite
y nos meten en el proceso de socialización, porque en el fondo el proceso de mercado al que yo estoy definiendo como tal es el proceso de la socialización entendido como los escoceses lo entendieron, ¿verdad? Bueno, dadas así las cosas y empezando a ocurrir muchos intercambios, lo que uno se da cuenta enseguida es que el intercambio tiene un beneficio, toda vez que nos encanta que los demás nos aprueben, pero tiene un costo, porque para que nos aprueben tenemos que bajar nuestras pasiones y convertirlas en sentimientos. Ese punto de concordia que se logra cada vez que bajamos las pasiones y asumimos el costo para aproximarnos al otro, es un precio. Y a partir de eso hay una tasa de intercambio que, insisto, se refiere a esos 4 intercambios que ya les conté. Benevolencia y compasión por gratitud, magnanimidad por admiración, respeto por respeto, que es más entre pares y más recíprocamente, y por qué no, vindicación frente a un daño recibido. Entonces, de ese ejercicio de intercambios continuos que se va multiplicando en los fallos de los espectadores, se van determinando y se van formando distintos mercados, porque cada materia moral tiene su propio mercado, cada asunto tiene su propio mercado. Y el precio de esos asuntos será la propiedad de la conducta, es decir, el modo en que los espectadores aceptan como adecuado la conducta de la persona que está siendo juzgada. Por supuesto, ya se imaginan ustedes que los intercambios tienen distintas intensidades y que nos cuesta a nosotros mucho menos ponernos en sintonía con un amigo que con un extraño. Y por supuesto, apreciamos mucho más el aplauso o el cariño o el reconocimiento de una persona a quien le tenemos admiración o que le tenemos respeto o que le tenemos afecto, que cualquier aprobación de un extraño. De modo tal de que los intercambios más intensos son siempre en gente que participa de grupos más estrechos, ¿no? Más afectivos. Pero la verdad es que respecto de algunas cosas, es que todos sentimos más o menos parecidos, diría Smith. Todos sentimos igual rechazo, igual encono frente a un homicidio, frente a una violación, frente a un acto injusto, de modo tal de que personas más distantes entre sí pueden ser partícipes de un mismo mercado más extenso, toda vez que lo que se está aprobando es el rechazo a algo que todos rechazamos. Entonces, nos cuesta muy poco a cada uno de nosotros condenar un homicidio, por cierto injusto, ¿no? Y es muy probable que la mayor cantidad de la gente repita esa conducta se reitere, se torne una regularidad en el modo de sentir y en el modo de juzgar respecto de esto, y esa norma moral termine siendo el precio que el mercado establece. Es decir, vamos a, en primer lugar, abstenernos de dañar al otro a cambio de que no nos dañen, no vamos a matar a cambio de que no nos maten, y esto puede acordarse inclusive en gente que no se conoce entre sí. Pero además, vamos a rechazar con tremenda fuerza la acción de un homicida y vamos a demandar para él que se lo castigue. Y estará, por supuesto, también quienes están dispuestos a ofrecer su castigo. Y habrá una condena, habrá un castigo en función del daño procurado que determine un precio. Ya nos podemos imaginar que la demanda de castigo que pide el paciente es siempre mucho más grande a la demanda de castigo que está dispuesto a otorgarle un espectador. ¿Por qué? Sencillamente porque las pasiones en primera persona nos hacen sentir el centro del mundo. De modo tal de que si alguien nos pisa un dedo del pie, capaz que queremos aplicarle un golpe. Y eso es excesivo. Entonces, la justicia se hace a ojos de espectadores imparciales. ¿Quiénes son los espectadores imparciales? Esos de los que no habla Smith todo el tiempo. Bueno, en los mercados morales para mí son los jugadores marginales. Es decir, las personas que están en el límite mismo del mercado, las que obligan al paciente a hacer el mayor esfuerzo de constricción para simpatizar con ellos, y aquellas personas que están totalmente desteñidas de afectos o de pasiones y por estar más y más y más lejos, es decir, en el límite mismo del mercado, tornan ese intercambio moral casi como se nos presentan los intercambios económicos, es decir, con una tremenda racionalidad. No es que sean personas que están desinteresadas por el tema, porque en ese caso estarían fuera del mercado moral. Pero los espectadores imparciales, a mi juicio, son los agentes marginales de cada mercado. Alguno de ustedes podrá decir, bueno, pero si el mercado es más chico, ¿tendrá espectadores imparciales más cerca del sujeto? Sí. ¿Y si el mercado es más grande, tendrá espectadores imparciales más lejos del sujeto? Sí. Entonces, en el fondo lo que estoy proponiendo es que la persona sin intentarlo deliberadamente,
tienen una vida o mantienen una vida de relación con los demás en la que trocan sentimientos y tratan de adaptarse los unos a los otros, generando sentimientos morales en derredor de la propiedad de una conducta, que eso puesto a vista de gente que está cada vez más lejos, obliga inclusive a los primeros a tratar de constreñirse un poco más o ajustarse un poco más para conseguir también el beneplácito de los que están más lejos. Y cuando esto se destiñe de parcialidad, se destiñe de pasión y se destiñe de simpatía y pasa a ser un ámbito empático, ese intercambio desteñido de todo sentimiento y casi irracional es imparcial y marca el precio del mercado. ¿Por qué un mercado? Porque un mercado es siempre una solución. ¿Y qué solución aporta el mercado? En este caso, reduce muchísimo el conflicto. ¿Y por qué habría de haber conflictos? Porque si las personas se quieren mucho cada una a sí misma y no a las otras, es probable que no esté dispuesta a deponer sus actitudes ni sus posiciones y probablemente haya choques. Entonces, todo intercambio moral flexibiliza esas posiciones extremas de las personas que están en la cima de las montañas y las hace bajar hacia un valle de concordia donde se empieza a gestar espontáneamente una armonía social del mercado. A mí me gustaría así dejar sentada dos últimas cosas. La primera de estas cosas es que el mercado moral va a tender a buscar un precio de equilibrio de más largo plazo en torno de las normas de justicia y no de las normas de virtud. Sencillamente porque en el fondo las normas de virtud o los actos de virtud son difícilmente reciprocables. Los virtuosos son supererogatorios, los virtuosos dan y no esperan nada a cambio. Y el día que esperan algo a cambio dejan de ser virtuosos. De modo tal de que la virtud embellece el orden, la virtud nos permite mantener viva la expectativa de un mejoramiento en los estándares de justicia del orden, pero el mercado moral tiende a la norma de justicia que permite la convivencia, no a la belleza moral, no a la virtud. Ese es un primer punto que quiero dejar muy marcado. Es decir, los mercados más extensos, los que más repiten sus conductas, los que más amalgaman sus regularidades, los que tienen precios más estables, son aquellos en los que se intercambia sentimiento en torno de las cuestiones de justicia. Respeto por respeto, vindicación por daño. Y la segunda de las cosas que quería dejar planteada es que si uno se anima a ver a la moral como un proceso de mercado, cualquier ley en sentido legislativo, ¿verdad? En sentido positivo, no como regularidad de comportamiento, sino cualquier ley de parlamento, que no respetara ese estándar de justicia que surge espontáneamente del orden y que se impusiera por la fuerza de manera injusta, en rigor de verdad operaría, y esto dicho para los economistas, lisa y llanamente como un control de precios moral. Y para los economistas es fácil darse cuenta que todo control de precios separa la oferta y la demanda y en este caso genera conflicto. De manera tal de que la demanda moral y la oferta moral van a quedar distanciadas y en disputa. Si uno se anima a ver esto así, la idea de constructivismo de Hayek podría ser perfectamente planteada como un control de precios del mercado moral. Y más aún, y dejo este otro punto también porque es un tema que a mí me sigue dando vueltas y no tengo suficientemente pensado, es que si el mercado moral tiende a una suerte de precio natural o naturalmente tiende a la justicia que permite la convivencia y la armonía social en derredor de la concordia de alguna clase de sentimientos, la idea de justicia que propone Rawls, que tiene sus características de velo de ignorancia y que es a priori en alguna forma y que es perfecta, sería muy parecida en nuestros términos al modelo de competencia perfecta. Saben ustedes que la libre competencia tropieza siempre con ese deseo de competencia perfecta. Si nosotros admitiéramos que la justicia es un proceso de mercado y que surge como norma, que es el precio del mercado moral, todo el trabajo de Rawls de la teoría de la justicia sería como un gran modelo de justicia perfecta. Y en el fondo, lo que el mercado libremente no acuerda serían en la concepción de Rawls fallos de mercado que deben ser morigerados o reconducidos por la acción del Estado. Con el riesgo de que una acción de una ley que pretendiera ser justa sin ser tal, por no calcar lo que pasa en el mercado moral,
generaría más problemas que soluciones. Sí quiero dejar claro, y si quieren después los ampliamos, que el principio rector del mercado moral no es la utilidad, es la simpatía. Ahora, dicho esto, un minuto después yo tengo que reconocer que la concordia de sentimientos y el establecimiento de normas morales hace estable y previsible las conductas de quienes tenemos alrededor, y eso tiene tremenda utilidad. Y está claro que nos damos cuenta, amén de ese primer instinto o ese primer principio motor que es la simpatía, que nos lleva a socializar o a acercarnos con los demás, que eso es muy útil. Y ciertamente, a la hora de medir intercambios entre agentes muy distantes, donde la racionalidad prima sobre la pasión y el sentimiento ya desteñidos, es muy fácil entender que es útil cumplir las normas morales al final del camino. Pero yo quiero dejar claro que este análisis que yo estoy proponiendo no es un análisis del tipo del Homo economicus que se usa para analizar la política, o que usa Gary Becker para analizar las relaciones de las personas, o que usa Posner cuando hace análisis económico del derecho, o que usa... Yo estoy proponiendo no la caja de herramientas de los economistas para analizar la moral, sino que estoy tratando de proponer una teoría moral de mercado, que es algo diferente a hacer un enfoque de Homo economicus respecto de la conveniencia de tomar acciones morales. Que en última instancia podemos discutirlo, pero sería una consecuencia de lo que estoy diciendo y no la causa. O sería un refuerzo de lo que estoy diciendo, pero no la causa.